Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaban a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo les respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha, y cuando llegue la cosecha diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Palabra del Señor. Otra parábola que nos presenta el Evangelio de San Mateo, donde Jesús nos explica nuevamente en qué consiste el reino de los cielos. No olvidemos que las parábolas pues son mecanismos, medios, instrumentos que nos ayudan a entender lo que significa el reino de Dios. Algo que puede escapar a nuestra capacidad intelectual. Por eso Jesús, valiéndose de las parábolas, de aspectos sencillos, nos da a nosotros una gran enseñanza. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño y sembró cizaña. Debemos de tener en cuenta que el trigo y la cizaña son dos plantas que cuando crecen se parecen, no hay diferencia. No hay diferencia hasta cuando se llegue el momento de la siega, como dice Jesús. Hay que esperar hasta el momento de la cosecha, porque ahí es entonces donde se puede diferenciar, pero al principio no se puede diferenciar. Esta es otra manera de comprender y de entender cómo en el campo del mundo, en el campo de Dios, como nos lo dice el libro del Génesis, y vio Dios que todo era bueno. Allí nos expresa, por lo tanto, que todo lo que Dios ha creado, que todo lo que Dios ha sembrado, ha sido bueno. Sin embargo, un enemigo, el demonio, un enemigo de Dios, ha sembrado también junto al trigo la cizaña. Y esto lo reconocemos también en el libro del Génesis, cuando por obra del demonio personificado en aquella serpiente, el hombre y la mujer cometen lo que a Dios le desagrada. Y entonces, por la decisión negativa del hombre, comienza a entrar una serie de males en el mundo. Esto nuevamente para expresar que de Dios no procede el mal. El mal procede por causa del hombre. El mal lo producimos nosotros. El mal lo producimos las criaturas. No es Dios quien ha producido el mal. Somos nosotros, las criaturas de Dios, las que hemos producido el mal. Más aún, el demonio, que también es una criatura de Dios, pues es quien ha producido y ha llevado a la criatura perfecta de Dios, al hombre, hacia el mal. El demonio que
que busca siempre emparejarse con Dios, que busca siempre igualar, imitar lo que Dios hace. Si Dios ha creado a un ser semejante a Dios, pues el demonio también crea un ser semejante a Él. Y el ser que el demonio crea semejante a Él es el pecador. El pecador es el ser semejante a Dios. Por lo tanto, cuando pecamos, pues somos imagen y semejanza del demonio. Cuando obramos el bien y cuando aceptamos el proyecto de Dios en nuestra vida y nos ajustamos a Él, entonces verdaderamente manifestamos que somos imagen y semejanza de Dios. El demonio, por lo tanto, ha plantado astutamente en el corazón del hombre ese deseo de maldad, ese deseo de sublevarse contra Dios. Y astutamente porque, vamos a decirlo, no queriendo justificar al demonio, pero el demonio queda libre, queda limpio de esa culpa que el hombre cometió, porque el demonio trabaja ávidamente para que lo que el hombre hace mal o para que lo que el hombre hace en contra de Dios lo haga desde su libertad, desde ese poder que Dios ha concedido al hombre de obrar, desde su voluntad libre. Y entonces, como el demonio ha sembrado allí en el corazón del hombre ese deseo de maldad, ese deseo de ponerse en contra de Dios, cuando el hombre obra el mal, entonces la culpa recae sobre el hombre, porque lo ha hecho con entera libertad. Lo ha hecho con entera libertad. Esta es la astucia, la astucia con la que trabaja el hombre. Algo parecido, sin el afán de dañar o de hablar mal, de esta técnica actual que se utiliza o se ha utilizado desde hace mucho tiempo para ofrecer y crear necesidades, el marketing. Esta herramienta del marketing que hace a la persona crear necesidades y ofrecerle aquello que satisface su necesidad. Pero el marketing en realidad el marketing, su primer fin no es vender un producto, sino crear una necesidad. Crear una necesidad en el hombre, para que creando una necesidad, viéndose el hombre necesitado, entonces esta misma herramienta del marketing, segundo fin, ofrece un producto. Esta astucia, ¿no? Por eso comparada con lo que hace el demonio, creando en el hombre, en el interior del hombre, ese deseo de querer ser más, de querer ponerse por encima de Dios, de quererse poner al centro de todo el universo. Y entonces esto le crea verdaderamente al hombre una gran necesidad de poder, necesidad de atención, necesidad de todo. Y el demonio le va ofreciendo y le va poniendo al hombre, o nos va poniendo todo aquello que ocupamos para satisfacer esas necesidades que Él mismo nos ha puesto. Y el hombre libremente se inclina por esas cosas, el hombre libremente busca aquello que en su interior ha nacido como un deseo que el demonio ha sembrado allí. Por eso el demonio en ese sentido pues queda como justificado, porque es el hombre el que en la libertad ha aceptado aquel deseo que ha comenzado a formarse en el seno de su corazón. Jesús permite, el Señor nuestro Dios ha permitido que en este mundo entonces crezca el bien y el mal, es decir, su creación que es buena junto con el mal que ha creado la criatura de Dios, el demonio, nosotros, por nuestras malas decisiones. No cabe entonces, si es que nosotros en algún momento lo hemos pensado,
reclamar a Dios por qué existe el mal. A quien debemos reclamarle es al hombre mismo, a nosotros mismos. ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué existe la violencia? ¿Por qué existe el secuestro? ¿Por qué existen los homicidios? ¿Por qué existe tanta maldad en el mundo? A Dios no es a quien hay que hacerle el reclamo, no es a Dios a quien hay que cuestionar. Hay que cuestionar al mismo hombre, a nosotros mismos. Hay que cuestionarnos por qué existe el mal. Es decir, en otras palabras, ¿por qué te has dejado engañar? ¿Por qué te has dejado llevar por esos deseos desordenados? ¿Por qué no has hecho uso correcto del don sublime de la libertad que Dios te ha concedido? Es a nosotros mismos a quien tenemos que reclamarnos el mal que sucede, no a Dios. Dios está exento. Dios no tiene nada que ver con esto. Porque por la libertad, tanto la criatura del demonio, pues ha decidido ponerse eternamente en contra de Dios, y por la libertad, nosotros los hombres decidimos ponernos en contra de Dios por el pecado que cometemos. Pero al final, entonces, es cuando ajustaremos cuentas. Por eso dice en la parábola, el dueño deja a los que crezcan juntos. Cuando llegue el momento de la cosecha, entonces diré a los segadores que aparten el trigo de la cizaña. Que aparten, que los separen. Es ahí, entonces, haciendo referencia a aquel día final, a aquel día del juicio que la Sagrada Escritura nos presenta, como lo dice el mismo Evangelio de San Mateo. En el día del juicio vendrá el Hijo del Hombre revestido de su gloria, acompañado de sus ángeles, y pondrá a la derecha a los corderos y a la izquierda a los cabritos. Y a cada uno de ellos les dará una sentencia. A los de la derecha: vengan, benditos de mi Padre, a disfrutar del reino preparado para ustedes, porque lo que hicieron con uno de estos pequeños, a mí me lo hicieron. Y a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el demonio y sus ángeles. Porque lo que no hicieron con uno de estos pequeños, no lo hicieron conmigo. Es importante entonces descubrir el origen del mal que, como lo describe bien la filosofía, que es el mal, la ausencia del bien. Y nosotros podemos parafrasear eso diciendo que el mal es la ausencia de Dios. El mal existe en una persona, no en realidad porque el demonio proponga o siembre en el hombre esos deseos malditos, sino porque hay una ausencia de Dios en el corazón del hombre. Y al haber ausencia de Dios en el corazón del hombre, entonces no hay una norma que te rija, no hay una ley, no hay un orden. Y si no hay un orden y no hay una norma, entonces todo lo puedes hacer. Y el hombre, por su libertad, hace todo sin Dios. Inclusive aquello que atenta en contra de su bienestar, el mismo mal. Pues pidamos al Señor, queridos hermanos, que reconociendo esto en nuestra vida, pues nos esforcemos entonces en diferenciarnos, ya desde este mundo vivir diferenciados, porque convive el mal y el bien. Y no olvidemos que somos criaturas de Dios, criaturas buenas de Dios. Somos criaturas buenas de Dios. Y si hay mal en nosotros, en nuestro corazón, es porque o nos estamos alejando de Dios o estamos cediendo a las proposiciones del demonio. Y en nuestra libertad, Él no nos está obligando. El demonio tampoco nos obliga, nunca. El demonio tampoco nos obliga a hacer el mal. Somos nosotros los que al final, por nuestra libertad, decimos: me voy a pelear con fulano, le voy a gritar de cosas, le voy a tender una trampa, voy a hacer esto. O sea, al final nosotros decidimos. Está como aquello que solemos decir, ¿no? Sobre todo
los padres de familia que tienen hijos, que dicen a los hijos: es que tú me haces enojar, y ya enojado pues te grito, ay, te ofendo. No, tu hijo no es el que te hizo enojar, tú decidiste enojarte. Tú decidiste enojarte. Tú decidiste que la situación, que las palabras de esa persona te perjudicaran tanto que respondieras de la misma forma o peor. Pues pidamos al Señor también su gracia para poder mantenernos firmes en esa bondad. Que así sea.